Buenas tardes a todos. Hoy me toca hablarles sobre el niño con trastornos que afectan la movilidad física. El objetivo es realizar el proceso de cuidados enfermeros con un niño con diagnóstico médico de fractura de fémur, tracción de miembro inferior que se encuentra hospitalizado. Primero les voy a hablar sobre cuántos huesos tenemos los seres humanos, ¿no? El niño cuando nace tiene 300 huesos y cuando somos adultos tenemos 206 huesos. Prácticamente tenemos 94 huesos menos. ¿Pero debido a qué es? Porque cuando nace el niño sus huesos están fusionados y a medida que va creciendo estos ya no es cartilaginoso como cuando es bebé, ¿no? Y se vuelven, se calcifican cuando es adulto. Partes del hueso. El hueso tiene cartílago, hueso esponjoso, tenemos un hueso compacto, el periósteo, médula ósea y los capilares. Estructura de un hueso largo. ¿Por qué le puse la figura de un hueso largo, sobre todo fémur? Porque vamos a ver tracción de fémur. Acá vieron las partes, la epífisis, diáfisis y epífisis. Los dos extremos se llaman epífisis y la del medio diáfisis. Bueno, tenemos el cartílago epifisiario, lugar donde se produce el crecimiento en longitud del hueso. Esto, por ejemplo, cuando un niño se cae, tenemos que tener mucho cuidado porque es el cartílago de crecimiento. Como va creciendo, sobre todo cuando son niños, es puro cartílago. Y eso cuando se daña, después puede crear deformidad en el niño. La médula ósea, que es de color amarillo, ¿vieron? Formada por tejido adiposo. Tenemos el periósteo recubriendo fibroso a partir del cual se va engrosando el hueso. Tenemos el cartílago articular, zona de unión con otro hueso. Vieron que se une con el hueso superior de la cadera. Después tenemos la médula ósea roja, fabrica células sanguíneas. Acuérdense, la función de los huesos son de fabricar células sanguíneas, ¿no? Después tenemos el tejido compacto, tejido esponjoso y, como dije, los extremos, que es la epífisis. Funciones del hueso. ¿Qué funciones tiene? Proteger los tejidos blandos, como puede ser el corazón, el cerebro, permitir el movimiento, nos ayuda a movilizarnos, apoyar el cuerpo donde nosotros nos apoyamos. Producen células sanguíneas, ya les dije, y almacenan los minerales necesarios para el cuerpo. El fémur. Fisis también acá dice presencia de cartílago de crecimiento. Les puse esto para que sepan qué es el cartílago de crecimiento. Fisis, o también llamado cartílago de crecimiento, es una zona de los huesos largos que se encuentra en la metáfisis. Se presenta en los huesos largos y en los menores de 5 años. Representa la mayor parte del hueso largo. Por eso les dije, les vuelvo a repetir, es como un cartílago. Cuando se llega a la pubertad, la fisis empieza a decrecer. Cuando esta desaparece por completo, alrededor más o menos de los 25 años, el hombre llega a su mayor crecimiento. A partir de allí, no crecerá más este niño. Características del hueso infantil. Los huesos flexibles. El hueso infantil está formado por una mayor proporción de agua que el adulto, lo que provoca más elasticidad y flexibilidad. Además presenta una mayor vascularización que el adulto. Entonces es distinto. Hay que comparar entre un hueso del niño y un hueso del adulto. Y sobre todo, cómo es la recuperación cuando un niño se fractura o una persona mayor se fractura. Por sus características puede presentar tipos de fractura o deformidades específicas. Fractura en espiral, en caña de bambú o en tallo verde, se llama de esa manera. Tallo verde, acuérdense, como una rama, se dobla con facilidad debido a que es cartilaginoso. Tienen gran capacidad, dice, de reparación, por lo que la curación se realiza en mejores condiciones y en menor tiempo que en el caso de los adultos.
¿Vieron que hay mucha diferencia? Después, el crecimiento y remodelación ósea es muy activo, mayor reacción inflamatoria, posible presencia de fiebre tras la fractura, porque después de fracturarse muchas veces presentan temperatura, posibilidad de provocar estímulos de crecimiento fisiario, consolidación más rápido de las fracturas, periodo de inmovilización más corto. Porque la persona mayor está generalmente más tiempo con la fractura, ¿no? Definición. ¿Qué son las fracturas? Es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones. Son más comunes en niños y en ancianos. Debido a las características del esqueleto infantil, los tipos de fractura y los problemas diagnósticos y los métodos de tratamiento de las fracturas infantiles difieren de la de los adultos. Tipos de fractura. Acá les muestro, miren, acá vemos una fractura en acodamiento. Tenemos otra fractura en rodete, tallo verde. Y una fractura completa, cuando los dos huesos se separaron, aparte del hueso. Pasos de cicatrización del hueso del niño. Tenemos cuatro fases, cómo se va cicatrizando el niño. La primera fase, apenas se produce la fractura, hay una hemorragia abundante. Durante varias horas generalmente va sangrando. Por eso nosotros como enfermeros, cuando llega un niño fracturado, tenemos que fijarnos a ver si sigue sangrando o no. Pero en ese momento después se produce un coágulo sanguíneo que es un hematoma de la fractura y eso hace de que no sangre más. En la segunda fase, cuando una red de hueso esponjoso une los bordes extremos, aparece un callo interno y un callo externo de cartílago y hueso estabiliza los bordes externos. Este es en la 2. Fase 3. El cartílago del callo externo ha quedado sustituido por hueso y los espolones del hueso esponjoso ahora unen los extremos fracturados. Se han eliminado y sustituido los fragmentos de huesos muertos y las zonas óseas más cercanas a la rotura. En la fase 4, en un primer momento una prominencia señala el lugar de la fractura. Miren cómo se ve en la fractura el callo externo. Generalmente cuando uno toca esa parte donde tiene la fractura, nota la prominencia. Con el tiempo esta región se remodelará y quedará pocos indicios de su existencia. Ahora les voy a hablar sobre el niño con tracción, los cuidados que tenemos que tener como enfermeros. ¿Qué es la tracción? La tracción es un método para estabilizar fracturas. ¿Por qué les hablo de tracción? Porque en el hospital se ve en forma continua y como enfermeros tenemos que saber manejar a estos niños, cómo tenemos que hacer el traslado de una camilla a la cama o puede ser también cuando uno lo traslada a quirófano o cuando uno lo lleva para para que le saquen una placa. Entonces hay que saberlo movilizar y no todos los enfermeros saben. Para eso uno les da los cuidados que tenemos que tener en el manejo. ¿Cuáles son los objetivos de una tracción? Permite el alineamiento pre- y postoperatorio, inmoviliza ciertas zonas del cuerpo, corrige deformidades, enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes en el niño es una patología donde se va necrosando la cabeza de fémur. Entonces también se puede utilizar en ese caso la tracción. También se usa para tratar luxaciones, impide la aparición de contracturas, reduce los espasmos musculares, raro en pediatría, pero se ve en niños más grandes o en adultos. Proporciona descanso en una extremidad también. Tracción 90 grados y yeso pelvipédico. Posibilidad de deformidad.
Tiene posibilidad de desarrollar una deformidad progresiva si se lesiona parcialmente el cartílago de crecimiento. Corrección espontánea de fracturas mal unidas con deformidades angulares y acortamiento que hacen que cambie, ¿no? Tracción manual. Se aplica cuando hay poco encabalgamiento de los fragmentos y la tensión muscular que debe vencerse resulta mínimo. Se emplea en fracturas de brazo y piernas no complicadas. Luego se coloca yeso. Es frecuente que los enfermeros y médicos apliquen tracción manual durante la colocación del yeso. Pero antes de esto quería quiero que se fijen en tracción manual, tracción cutánea y tracción esquelética, que están de las tres formas. La manual, ahí trabajan generalmente el médico y la enfermera, lo traccionan para volver el hueso a su lugar. En la cutánea es cuando no está comprometido el hueso, que digamos, pero en tracción esquelética sí. Ahí va este paciente a quirófano y se le hace la perforación con los clavos para traccionar, porque por eso dije está comprometido el hueso. Bueno, en la tracción dijimos de parte blanda, se aplica directamente a la superficie e indirectamente a la estructura esquelética. El mecanismo de acción se une a la piel mediante malla tubular o batina, cinta adhesiva o venda elástica. Se utiliza en caso de poco desplazamiento del hueso y escasa espasticidad muscular, contraindicada en lesiones de piel. Generalmente cuando un chico viene muy lesionado con heridas en la piel, no se coloca tracción de partes blandas. Directamente va a cirugía para hacerle tracción esquelética. Acá tenemos una tracción esquelética. Se aplica directamente a la estructura esquelética mediante una aguja, clavo o alambre insertado en el extremo óseo distal de la fractura. Se aplica en los casos donde se debe lograr un alineamiento y la inmovilización de los fragmentos. La tensión se aplica sobre el hueso y no sobre las partes blandas. Las tracciones más comunes de fémur tenemos tracción tipo cutánea. Fíjense, se aplican cintas adhesivas de tracción en las piernas del niño y se aseguran con adhesol y vendas elásticas desde el pie hasta la ingle. Eso tenemos que tener mucho cuidado cuando uno va teniendo todos los elementos para hacer con el médico, con el traumatólogo, ¿no? Se flexiona ambas caderas a 90 grados, fíjense cómo va traccionando, manteniendo la rodilla en extensión y suspendiendo las piernas mediante roldanas, poleas o pesas. Qué importante que es acá, el niño tiene que estar sujetado a la cama o a la cuna. ¿Por qué motivo? Porque las pesas lo lleva, sino con la fuerza que tiene la pesa lo lleva para arriba. Entonces, por ese motivo se mandan a hacer sujetadores para sujetarlo directamente a la cama al niño. Acá tenemos tracción de 90 grados, también de otro modelo, de tipo esquelética. Es la más utilizada la posición inferior de la pierna. Se le introduce una aguja de Kirchner en el fragmento distal del fémur. Fíjense, de igual manera están sujetados a la cama para que el niño así no se resbale. Los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Tenemos otra tracción de Russell, tracción de tipo cutáneo. Se coloca una férula de Brown, se produce dos líneas de tracción. Una sigue al eje de la longitud de la posición inferior de la pierna y la otra es perpendicular a aquella. Esta combinación de fuerzas permite alinear la extremidad inferior e inmoviliza la cadera y la rodilla de flexión. Fíjense cómo está para que se traccione de esa manera. Tracción de
Tracción de tipo cutánea. Las piernas permanecen extendidas, difieren de la tracción de Bryan, aunque no se flexionan las caderas. Se evita el riesgo de hipotensión postural y permite la mayor movilidad. Esto generalmente ustedes van a ver en el materno infantil, donde están, a veces se utiliza como férula una almohada. Lamentablemente, lo que tenemos que tener cuidado es de que no roce la pesa sobre la cama y el niño esté bien sujetado para que no se corra debajo o llegue hasta el borde del colchón, ¿no? A veces llegan, cuando el niño estaba en mala posición, directamente los talones chocan sobre el borde inferior de la cama. Esos son los cuidados que tenemos que tener. Tracción más comunes en fémur. Tenemos la tracción de suspensión en equilibrio. Tracción de tipo esquelética. Se colocan clavos en la parte distal de la fractura. Se suspende la pierna en posición de flexión y elegida para relajar los músculos y la cadera. Pautas sobre el cuidado de la tracción. Como enfermeros tenemos que saber comprender el tratamiento, comprender el objetivo de la tracción en cada situación concreta. Tenemos que mantener la tracción, valorar la línea de tensión deseada y la relación entre los fragmentos proximal y distal. Comprobar si el fragmento se dirige en dirección ascendente y si se separa o aproxima. Pautas sobre el cuidado de tracción. Valorar la utilidad de cada componente. Posición de vendas, férulas, cuerdas en el centro de las roldanas. Cuerdas sin deshilacharse. Tienen que estar tensas, nudos. Tienen que ser seguros. Acá vieron que hay una tracción que no está bien colocada. Por eso les puse para el cuidado que ustedes tienen que tener. Fíjense, hasta se ve dónde tiene la fractura. Entonces los cuidados que tenemos que tener, que tienen que estar la soga en el medio de la roldana, no tiene que chocar las pesas sobre la cama y tiene que estar apoyada sobre la férula de Bram, si es que estamos utilizando férula de Bram. Pautas sobre el cuidado de tracción, seguimos. Poleas en su posición original, las ruedas deben moverse con libertad, porque eso es lo que tenemos que fijarnos, si se mueven con libertad o no. Debe estar en el centro, dijimos, la soga, ¿no? El peso de las pesas debe ser el adecuado. Es entre un 8 al 10% del peso corporal del niño aproximadamente. Entonces, nosotros como enfermeros tenemos que saber llevar todo el material que corresponde cuando tenemos que hacer una tracción con el médico o con el traumatólogo. Si vemos que es un chico que pesa 10 kilos, entonces vamos a poner el 10% de 10 kilos, ¿cuánto sería? 1 kilo. Entonces le ponemos 1 kilo de pesas, ya puede ser de sueros, 2 sachets de 500 centímetros cúbicos, se lo coloca, ¿sí? Bueno, valorar la posición de la cama. Comprobar las agujas con frecuencia para detectar posible hemorragia, inflamación e infección, sobre todo cuando estos chicos regresan de quirófano, cuando vienen, le hicieron la tracción esquelética, en el lugar de donde se le colocó las agujas, a veces empieza a sangrar, hay que cuidar eso. Limpiar y vendar las zonas de introducción de las agujas, como esté indicado. Tenemos que fijarnos con qué antiséptico nos indican, para hacer siempre con el mismo antiséptico, no hacer combinaciones. Valorar los vendajes para asegurar de que estén bien colocadas y de que no resulten demasiado tensas o sueltas. Recubrir las puntas de las agujas con un protector para que no arañen la piel de la otra pierna. ¿Por qué motivo esto les puse? Para que tengan mucho cuidado, porque en más de una oportunidad los niños se lastiman la otra pierna cuando esas agujas no están protegidas. Tenemos que proteger con frascos de suero, con frascos de medicamentos. Esas ampollas chiquitas se colocan dentro de esas agujas. Apreciar, dice que la tensión que ejerce sobre la aguja debe ser uniforme. Comprobar los tornillos de la aguja para asegurar de que no queden sueltos en la pieza metálica. Prevenir lesiones cutáneas, explorar la piel del niño para detectar posibles eritemas o erosiones
sobre todo en zonas sometidas a mayor presión. El cuidado que tenemos que tener, sobre todo en esos lugares donde el niño tiene el punto de apoyo, se lastiman, se hacen escaras. Como enfermeros tenemos que estar controlando en cada turno y siempre a ese niño. Y a la madre lo mismo, le tenemos que enseñar cómo tiene que tener el cuidado en todos los lugares de presión. Lavar y secar la piel, estimular la circulación mediante masaje suave, sobre todo en las zonas de presión. Cirugía de fractura de fémur. Cuando existe el desplazamiento no controlable se realiza generalmente. Es indicada en fractura articular o en fractura diafisiaria o pseudoartrosis. La pseudoartrosis es cuando generalmente no tiene una buena cicatrización el hueso, entonces lamentablemente este niño tiene que ir a una cirugía reparadora para que haga una buena cicatrización. Acá vieron cómo les muestro un tutor, cómo lo ponen en la parte del hueso para mantener, ¿no? Para mantener alineado el hueso. Acá vemos otros tipos de fracturas donde se pone la clavija y las clavijas. Las clavijas pueden ser en forma momentánea hasta que el hueso se cicatriza, o puede ser, también el niño a veces se queda con la clavija puesta. Cuidados en el hogar. La mayoría de la recuperación tarda entre 4 a 6 meses. Su duración dependerá de la gravedad de la fractura. Mantenga la casa libre de peligros, de tropiezos, porque es muy importante, porque en más de una oportunidad el niño reingresa lamentablemente por una doble fractura. ¿Por qué motivo? Porque tenía un paredón o pasó sobre un paredón y se resbaló, o puede ser en las alfombras, en los baños. Entonces hay que tener mucho cuidado. Haga de su baño un lugar seguro. Coloque los objetos donde sean fáciles de alcanzar. Utilizar correctamente el bastón, las muletas o el caminador. El pronóstico. La gran mayoría de los niños tienen buen pronóstico y cicatrización sin dejar secuelas debido a su capacidad de remodelación y la rápida recuperación que tiene aún después de un periodo de inmovilización prolongada. Fíjense cómo pasa esto con un niño. Y acá les he dado una actividad para que ustedes realicen. Esto después los paso y por ahora les digo muchas gracias por haberme escuchado.